Ya estamos con José María Villalta, don José María Villalta, porque es candidato a la presidencia de Costa Rica. Nosotros somos carajos respetuosos, ¿verdad? Una cosa. Ya lo habíamos entrevistado una vez, hace como 3 años, ¿verdad? Sí. Y todavía me pueden decir José María. Bueno, la confianza. Sí, sí. No hay Chema, problema. no. Chema. También. No, bueno, ok. Ok. También, el problema con Chema es que puede generar confusión. Sí. Mejor no. Con otros políticos no muy gratos recuerdos. Tenemos cuestionario que es un cuestionario político con preguntas que todos ustedes nos mandaron a través de Twitter, de Facebook. La primera pregunta que nos hizo un montón de gente es sobre la ideología del Frente Amplio de José María Villalta. Voy a citar algunas personas que preguntaron esto: Willer Rebe, Kenneth Villaplana, Alberto González. Todo el mundo dijo, mucha gente piensa en José María Villalta del Frente Amplio y lo primero que piensan es en Hugo Chávez, Daniel Ortega, Fidel Castro, y esa es la razón por la que le están negando el voto. Sí, el Frente Amplio en primer lugar es un partido costarricense, es un partido que hunde sus raíces en las tradiciones y en los valores del pueblo de Costa Rica. Nosotros no copiamos recetas de nadie y las propuestas que planteamos las hacemos a partir del análisis de la realidad de Costa Rica. Desde ese punto de vista no se nos puede comparar con otras experiencias, otros procesos que hay en América Latina, porque todos tienen sus diferencias. Para ayudarnos a la gente a entender cuál es su opinión sobre un gobierno, un sistema y otro, ¿verdad? Sí, bueno, por ejemplo, en Venezuela a mí me gusta mucho que ha habido una política dirigida a recuperar la riqueza petrolera, que tiene más de 100 años Venezuela de tener esa riqueza y nunca se repartió, nunca se distribuyó, teniendo uno de los países de América Latina con mayor pobreza, con mayor desigualdad. En los últimos años en Venezuela se ha reducido la desigualdad social de forma importante, se han desarrollado programas sociales que no existían y que son muy similares a los que en este país se implantaron durante el siglo XX, después del 48. También hay cosas que no me gustan, no me gusta el caudillismo, no me gusta como el mesianismo que hemos visto, que es contraproducente. O sea, los cambios sociales tienen que hacerse con mayor participación de la ciudadanía. Creo que deben hacerse en un marco democrático, respetando la libertad de expresión, la libertad de prensa. Hay pues también simpatía con el caso de Uruguay, con Mujica. Claro, la gente no dice que Mujica es un exguerrillero tupamaro que estuvo preso por oponerse a la dictadura y por denunciar las políticas totalitarias que se impulsaron en América Latina en los años 70. Pero bueno, igualmente en Uruguay es un proceso distinto al venezolano, distinto al boliviano, distinto al ecuatoriano, y en todas hay cosas que podríamos aprender y cosas que uno no. Entonces básicamente que uno no hay comparte. Una propuesta, una receta ni nada por el estilo. Definitivamente no hay recetas. El Frente Amplio se alimenta de las raíces y las tradiciones de lucha de la izquierda costarricense, sin duda alguna. Nos inspiramos en los escritos, las propuestas de Manuel Mora, de Calufa, de Carmen Lira, de tantos luchadores, que incluso muchos de ellos hoy son beneméritos de la patria, porque lograron impulsar en este país reformas importantísimas. Yo tenía 12 años cuando se cayó el muro de Berlín, ¿verdad? No sería absurdo pretender copiar o reproducir los errores que llevaron al fracaso de esas experiencias, o cargar sobre mis hombros las consecuencias de esos errores. No sé si hay una pregunta específica sobre este tema, si la gente está quedando satisfecha. Aquí hay una pregunta que hace rato va un poquito como con este tipo de tema, es del Chamuco. ¿Cómo pretende financiar la inversión social en su gobierno? ¿Con más impuestos o cómo lo va a hacer? Sí, la inversión social, el fortalecimiento de la inversión social se tiene que financiar, por un lado, con un reordenamiento de la cosa pública, combatir la ineficiencia, el chorizo, el despilfarro. Nosotros tenemos propuestas muy contundentes para combatir la corrupción, y en ese sentido hay diferencias abismales con los otros candidatos. Yo presenté un proyecto para eliminar la inmunidad de los miembros de los supremos poderes que cometen actos de corrupción, mientras que Johnny Araya tiene un salacuartazo para que la Contraloría no pueda sancionar a alcaldes cuestionados. En ese mismo tema, mucha gente dijo, por ejemplo, que un gran problema del gasto público es
todos los sindicatos, las convenciones colectivas, el exceso de privilegios al empleado público. ¿Cuál es su posición al respecto? Sí se han dado abusos, pero ese tema está distorsionado, porque obviamente los trabajadores, cualquier trabajador, va a buscar siempre mejorar sus condiciones de vida, y es un derecho que los trabajadores puedan buscar negociar mejoramiento de sus condiciones de vida. Muchos de los abusos que se dieron en el pasado fue orquestado por los partidos tradicionales que le dijeron a los trabajadores: tome, les vamos a dar esto, aunque no sea un derecho o algo sostenible. Entonces, como que se culpa, se estigmatiza a los sindicatos por buscar mejorar esas condiciones de vida, de trabajo, subir los salarios, obtener más beneficios, pero no se ve la otra parte, el bipartidismo de los partidos tradicionales que manejaron esas instituciones politiqueramente regalando lo que no es de ellos, lo que no se puede regalar. Yo creo que hay que tener una política de buscar mejorar y fortalecer los derechos laborales, pero racionalmente, no ofreciendo cosas que no tienen cómo financiarse, no ofreciendo cosas que van a debilitar, por ejemplo, la prestación de los servicios públicos. En el sector público se da la particularidad de que hay que armonizar los derechos de los trabajadores, que tienen derecho y que tienen derecho a buscar mejorar sus condiciones, y los derechos de las personas usuarias. Los países desarrollados, los países que tienen menos desigualdad, hablemos desde los países escandinavos y en general en el mundo, han logrado que en su sistema tributario el peso del impuesto sobre la renta y los impuestos que gravan directamente la riqueza sea ascendente, sea mucho más alto que los impuestos regresivos o que graban independientemente del poder adquisitivo. En Costa Rica la relación es a la inversa. Nuestro impuesto sobre la renta, la recaudación es muy baja, y todo el sistema tributario se sostiene sobre todo a través de los impuestos regresivos. Esa estructura tributaria es propia de un país del tercer mundo. O sea, si vemos esa estructura tributaria, nos parecemos más a países africanos, a países que no tienen la aspiración de servicios de primer mundo como tiene el pueblo de Costa Rica. El pueblo de Costa Rica reclama educación y servicios de primer mundo, salud de primer mundo, beneficios sociales de primer mundo. Bueno, no podemos tener un sistema tributario que es propio de la edad de piedra. Tal vez con respecto a eso, bueno, un tema un poquito aledaño, tal vez, yo quiero hablar un poquito de gobernabilidad, tal vez. Digamos, pongamos la hipótesis, ¿verdad?, de que, ok, José María Villalta presidente, vamos a hacer una reforma tributaria, pero tenemos una asamblea legislativa totalmente fragmentada, ¿verdad? ¿Cómo logramos lograr, valga la redundancia, algo de gobernabilidad en un ambiente que hace muchos años está sumamente complicado, ¿verdad? Sí, claro. La gobernabilidad es un tema es un concepto que se empezó a usar en este país. Fue José María Figueres el primero que lo usó, cuando el sistema bipartidista empezó a colapsar, ¿no? Para los políticos tradicionales que hemos tenido en Costa Rica, el país era gobernable cuando ellos podían ponerse de acuerdo en una mesa como esta, negociar todo, y cocinaban todo y aprobaban todos sus negocios en tiempo récord, ¿verdad? Y nadie se enteró. Ahí era gobernable. Costa Rica ha ido cambiando. Ahora tenemos una sociedad más crítica, la gente reclama más participación, no solo votar cada 4 años, tenemos una sociedad más diversa, más plural, no hay ningún partido que tenga una abrumadora mayoría. Eso no va a cambiar en los próximos años. Nosotros estamos trabajando para ganar el gobierno y tener una fuerte fracción legislativa, pero muy probablemente no vamos a tener la mayoría para hacer lo que nos dé la gana. Entonces, si aplicamos la lógica del bipartidismo tradicional, este país es ingobernable, no hay nada que hacer, cerremos la asamblea legislativa. Si aplicamos una lógica distinta de gestión, donde haya diálogo, donde haya consulta, donde haya negociación, donde haya participación, las cosas cambian. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la única forma de enfrentar esos problemas de falta de consenso en la asamblea legislativa es negociando, es dialogando. A este gobierno le ha ido mal porque no ha buscado un diálogo con todos los sectores. El diálogo